La reforma política es el último libro de Fernando Tuesta Soldevilla, el cual habla un intento por llevar a cabo mínimas modificaciones indispensables a la Constitución, a la ley orgánica y en general a cómo nos regimos como sociedad. Desde la Constitución del 93 o incluso momentos antes de la Constitución del 93, Fernando Tuesta fue uno de los primeros politólogos en hablar sobre la necesidad de realizar unas modificaciones indispensables. Hoy, 2025, tenemos el libro que a primera vista parece corto, pero básico para introducir a los científicos sociales, un proyecto integral y sobre todo de un cambio responsable. Tenemos en el episodio número 13 a Fernando Tuesta Soldevilla. ¿Cómo está, Fernando? Bien, gracias por la invitación, David. ¿Cómo surgió la idea de escribir la reforma política? O mejor dicho, ¿cómo surgió la idea de juntar todos los artículos, las columnas escritas a través de los años o las décadas? Bueno, yo contribuyo en el debate hace muchas décadas y conversando con la gente de la editorial Penguin Random House, convenimos en tratar de eh, hacer un libro que permita tocar el recorrido de lo que yo he discutido y propuesto, a su vez en temas. Y salió en realidad una cosa muy grande y que le hemos sistematizado en 8 capítulos que tienen que ver, por ejemplo, con el tema del financiamiento de la política, el tema de la democracia interna, el tema referido al diseño institucional de gobierno, con el tema del propio Parlamento, y en fin, y allí uno puede observar, repito, cómo muchas de las cosas que yo mantengo incluso el día de hoy tienen una raíz antigua de la forma como he estado pensando la reforma política. Ahora bien, esto también estuvo acompañada de mi experiencia profesional. Yo fui, bueno, jefe OMP entre el 2000 y 2004 y a partir del 2005 hasta el 2021 formé parte de la comisión consultiva de la Comisión de Constitución del Congreso. A eso hay que agregar que yo he formado parte de 32 misiones técnicas y electorales en toda América Latina, varias de ellas referidas a la reforma política en México, Argentina, en Colombia, en Panamá. Y entonces, y finalmente, presidí la llamada Comisión de Alto Nivel para la Reforma Política, del que salió a los 2 meses que era el encargo, una propuesta de 12 proyectos de ley, 4 de alcance constitucional y 8 de alcance legal, que fue parte del debate público, pero que lamentablemente no ha tenido, digamos, un final feliz. Entonces, este libro sistematiza lo que podría ser mis reflexiones y algo que no es necesariamente así, que es la propuesta. Es decir, no solamente el diagnóstico, la crítica, sino la propuesta. Y ese es lo que ha sido, digamos, parte de mi vida profesional en el debate público. Ahora, Fernando, entiendo que hay casi medio centenar de artículos y el proceso de selección no habrá sido fácil. Habrá puesto check, X a Sí. cada uno. ¿Cómo fue este intento de recopilación suya? Bueno, felizmente que yo tengo, yo soy una persona, digamos, uno de mis manías, soy hiperordenado, entonces tengo todos los artículos del primero, muy antiguo, hasta el presente, y lo primero que tenía que hacer era separar aquellos artículos que tenían que hacer referencia al tema de la reforma. Y dentro de ello quedó, a su vez, un grupo menor y agruparlos temáticamente, ¿no? Como lo he comentado. Y de ellos ya dejar los que eran, digamos, los más importantes o que marcaron, digamos, una diferencia,
porque si no iba a salir además un libro demasiado voluminoso, ¿no? Y bueno, muchos de los aspectos, repito, que aún propongo en el debate, están consignados allí como iniciales propuestas que hice a lo largo del tiempo. Correcto. Antes de iniciar con el primer capítulo, tengo entendido que Milagros Campos publicó un libro llamado Cómo salir de la crisis política. Y también usted cuenta con un blog. Es decir, si tuviéramos que hacer una pequeña diferencia entre lo publicado por sus colegas y también lo publicado por usted en el sitio web, ¿cuál sería la principal innovación de la reforma política, el libro? Bueno, el blog es, digamos, un formato ya no muy común, que yo lo inicié en el año 2006. Yo soy una persona que está muy, digamos, comprometida en redes hace mucho tiempo, desde que estas incluso se iniciaron, y es parte también de la forma como establezco mi relación en el debate público. Milagros Campos, que ha sido gran amiga, ha sido mi colega, somos colegas en la universidad, y así he sido también su profesor en la maestría. Ella es magíster en ciencia política y abogada de profesión. Hay mucho en común porque lo trabajamos juntos en justamente el verano del 2019 con motivo del tema de la reforma política, y también porque conversamos muy frecuentemente sobre los temas. Ella trabaja en el Parlamento, entonces casi cada debate o cada proyecto de ley o ley que se discute lo conversamos, entonces hay mucha afinidad en ambos trabajos. Por supuesto, ella publicó este trabajo en un buen momento. Hay una sistematización también desde su ángulo, pero repito, con muchos puntos en común, que tuvo la colaboración también de la Cámara de Comercio de Lima. Por supuesto. Ahora hay que partir del primer capítulo, momentos clave para la reforma política. Usted identifica 4 periodos. Primero, en el gobierno de Valentín Paniagua, la Comisión de Bases para la Reforma Constitucional. Segundo, en el Congreso del 2011 al 2016, que fracasó. Tercero, del Congreso del 2016 al 2019, que también se quedó truncado. Y finalmente, el referéndum, y de allí la Comisión de Alto Nivel. ¿Diría que estamos en una quinta fase o estamos viviendo las secuelas de la cuarta fase? Yo creo que a partir del año 2020 lo que estamos viviendo es una contrarreforma, retrocesos de lo avanzado. Hay muchas evidencias sobre eso. Ahora, hay diversos, digamos, modelos de hacer reforma. Por ejemplo, en el año 1931, guardando las distancias y quienes estaban presentes en ese momento, se conformó una comisión también para hacer una reforma electoral, donde está Luis Alberto Sánchez, Jorge Basadre, que eran en realidad no solamente intelectuales, sino muchos de ellos comprometidos directamente con el quehacer político. Eran muy jóvenes, casi todos tenían alrededor de 30 años, y se aprobó un estatuto electoral, y ese es un modelo, es decir, entregar a un grupo de personas para que justamente entreguen una propuesta, y claro está, el Congreso aprueba o toma en parte, en fin, ¿no? Quizá en términos parecidos es lo que ocurrió con la Comisión de Bases de la Reforma de la Constitución en la transición democrática en la época de Valentín Paniagua. La diferencia que creo que hay entre esas, y sobre todo esta última, y la nuestra, es que esa Comisión de Bases estuvo única y exclusivamente compuesta por abogados. Y acá hay un tema. Hay una idea extendida que el tema, como hay modificación de ley, tiene que ser visto por abogados. De la comisión nuestra, todos eran politólogos, y la única que a su vez era además abogado era Milagros Campos.
y la secretaria ejecutiva, a quien nosotros designamos, fue Ana Neira, que posteriormente fue ministra de Justicia. Digo esto porque la propuesta nuestra pasa por un diagnóstico. Hay una diferencia con los abogados generalmente. Nosotros no partimos de la Constitución para variar la Constitución ni la ley para variar la ley. Nosotros partimos de la realidad para hacer las propuestas que que fueron presentadas en la Comisión de Alto Nivel. Pero este periodo, repito, que es el que, digamos, se inicia con la disolución del Congreso y se elige un Congreso corto del 20 al 21, es el que inicia la contrarreforma. 2021 y lo prosigue este Congreso hasta el día de hoy. Correcto. Pero incluso con el diagnóstico tal vez negativo o crítico, señala leves avances, como por ejemplo la ley de partidos o incluso la propuesta de los 3 organismos electorales, como el Código Electoral. ¿Hay un aspecto adicional que podamos agregar a este turbulento periodo de intentos de reformas? Mira, los organismos electorales asumimos, y ahí hablo ya en plural, incluso, que me incluyo, cuando yo fui jefe OMPE hicimos el primer código electoral que se presentó al Parlamento y no prosperó. Y luego el Jurado Nacional de Elecciones a partir de 2011 asume como propio también, revisa el nuestro, le agrega cosas, avanza, hasta el 2016, que era con la presidencia de Francisco Tabra Córdoba, y digamos esa es la participación de organismos electorales. Ahí hay una propuesta, un avance, y es importante. El límite de las propuestas de los organismos electorales es que generalmente no entran en aspectos que ya es parte de la discusión política, ¿no? por ser justamente funcionarios que tienen estas limitaciones. Entonces, en cambio, la comisión no. La comisión, por ejemplo, propone la bicameralidad, que al entregarle la propuesta al presidente Martín Vizcarra, él no la asume porque un año antes, por referéndum, se había votado en contra de la bicameralidad. Es una decisión política porque en realidad lo que sostiene la ley es que si es que una norma es rechazada por referéndum, no puede ser presentada a lo largo de un año, pero pasado el año sí puedes modificar la norma por los caminos que corresponden. Y allí es donde hay una equivocación. Por ejemplo, cuando se discute, mucha gente dice, pero la gente lo rechazó. Sí, la gente lo rechazó y eso es válido para un año. No es que un referéndum cuando rechaza es hasta el infinito. No existe eso en ninguna parte, ¿no? Entonces, pero el caso del presidente Martín Vizcarra lo que hizo es no tomar en cuenta. Para nosotros, sin embargo, eso era fundamental. Yo denominé, y por ahí en un artículo que se llamaba, la bicameralidad es la madre de las reformas. Porque de allí devienen una serie de necesarias modificaciones en otros ámbitos legislativos, como es la Ley Orgánica de Elecciones, la Ley de Organizaciones Políticas, la Ley de Elecciones Regionales, la Ley de Elecciones Municipales, la Ley de Participación y Control Ciudadano. O sea, tiene un ámbito muy amplio de efectos. Entonces, esto no ocurrió, y por el contrario, repito, se han dado una serie de modificaciones a lo largo de este tiempo que yo diría constituyen una contrarreforma. Ahora, yo hago en este libro una introducción y trato de acotar o aclarar o a definir el término reforma. Porque cualquier cambio en la ley, dicen, esta es una reforma.
literalmente uno podría decir que sí, pero reforma política debe ser entendida como un conjunto de cambios de las reglas de juego de la competencia para el poder y que evidentemente deben de tramitarse a través de una modificación normativa. Pero, por ejemplo, si es que yo modifico los plazos de las alianzas electorales y ya no es 210 días, sino 150 días, o digo que el proceso electoral, la jornada es de 7 de la mañana a 5 de la tarde, eso no es reforma. Eso es un cambio normativo, claro, de la ley. Eso no constituye una reforma. Constituye una reforma si tú haces, por ejemplo, una bicameralidad, porque tienes que ver cómo nacen los diputados, los senadores, o cuando decides o no si el voto es a través de lista y voto preferencial o solamente lista. Esos sí son cambios significativos en la representación, ¿no? Entonces, hay muchos cambios que han habido y en algunos casos sustantivos y que sí han afectado lo que nosotros, o yo en este caso, señalaba como objetivos importantes y necesarios para tener un marco adecuado para las elecciones del 21, cuando fue el caso de la Comisión de Reforma. Nosotros estamos pensando en las elecciones del 21, como ahora que he participado en los debates, en fin, de cara a las elecciones del 26. Claro. Y ahora, con respecto al segundo capítulo, sistema de partidos, ¿por qué Perú sigue apostando por la firma de adherentes? Es decir, hace poco el Congreso revocó la idea de juntar el 0.1% de la última elección para militantes y ahora son adherentes. ¿Por qué seguimos por personas con su firma y no por militantes? Ya. La ley de partidos políticos, que ahora se llama Ley de Organizaciones Políticas, establecía ambos requisitos, que el partido para inscribirse tenía que tener un número de miembros, de militantes, pero además una firma de adherentes del público en general, que con su firma avalaba para que tú te inscribas. No había ningún vínculo más. En cambio, el militante es el que tiene pues, derechos y deberes como cualquier miembro de una institución, en este caso partidos. La reforma que nosotros propusimos era eliminar la firma de adherentes por una sencilla razón. Está probado que no hay en el Perú ninguna organización que es capaz de entregar firmas verdaderas en un número significativo. Cuando se elimina este requisito, se pedía en el Perú cerca de 750.000 firmas válidas. Eso no existe en ninguna parte del mundo. Entonces, si tú colocas una barrera de esa naturaleza, no entra nadie. Pero, sin embargo, entraron. ¿Y cuál es la explicación? Firmas falsas. Claro, la pregunta es, pero eso RENIEC se encarga de verificar. No, lo que hace RENIEC y lo que hacía OMPE es, y todo lo que puede hacer, es similitud. Entonces, si es que yo encuentro en el planillón que hay similitud de tu firma, esa la considero firma válida. Nunca se dice, y escucharás, verdadera, sino válida, similitud. ¿Y quién puede hacer la similitud? Un falsificador. Y entonces lo que presentaban los partidos eran listas, aquellos quienes entraban, de una cantidad impresionante, además no presentaban 750.000, sino 1.000.000. ¿Qué partido en el Perú tiene capacidad siquiera para recoger, no te digo 1.000.000, 50.000 firmas verdaderas? Ninguno, pero sí, ninguno. Entonces se creaba un mercado negro. Y en el libro yo detallo justamente estos problemas y digo, eso se debe eliminar, hasta que se eliminó. Se eliminó en el 2019. Pero en las discusiones del año pasado, ante el número de partidos que crecía, confunden, porque en el debate de cuáles son los requisitos para el tema de los miembros de los partidos, ni siquiera está en el proyecto de ley, se mete en la discusión sobre firma de adherentes. Entonces, ahora en adelante, un partido, si
político para inscribirse requiere tener más o menos 25.000 miembros y 500.000 de firmas. Entonces tú puedes decir, bueno, con eso cancelaste, no va a entrar nadie, pero sí va a entrar. Y van a entrar los que van a... y se va a reaperturar el mercado fraudulento de firmas. Había gente que compraba firmas y son los falsificadores. O sea, paralelamente. En este momento debe haber varios sitios donde están falsificando firmas. Porque además existe pues una, digamos, una relación de realidad, ¿no? La ley está para cumplirse, pero está para realmente ser posible, ser cumplida. Si nadie puede cumplir la ley, la violas. Echa la ley, echa la trampa, ¿no? Entonces, si es que nadie puede cumplir, es lo que ha ocurrido, falsifican firmas. Ahora, todos saben que se falsifica firmas. Entonces, estamos delante de actores e instituciones donde todo se hace formalmente, pero todos sabemos que eso es así. Entonces, antes de que se anularan la firma de adherentes, hubo cantidad de informes en televisión donde decían, miren las firmas falsas que hemos encontrado. Claro, si yo te entrego a ti 1.000.000 de firmas y es suficiente que existan 500.000 de firmas similares, aunque yo las haya comprado en la cachina, vas a encontrar siempre planillones donde hay firmas falsas que no corresponden, o, bueno, lo hizo el mismo puño, ¿no? Y eso se comprueba rápidamente, o que no coinciden. Entonces cualquiera puede agarrar un paquete de cualquier partido en el Perú y siempre va a sacar eso. Entonces venía, todas son falsas. O sea, sí y no. Sí, porque la ley no te decía, tú me presentas firmas, pero si por un porcentaje tú me entregas falsificadas que yo compruebe, yo te retiro. No existe un castigo, no existe un desincentivo. Nosotros en la reforma sí planteamos, no firma de adherentes, con miembros de partidos. Pues lo que he dicho en los partidos es que estoy seguro que, no te puedo hablar de un porcentaje, pero sí creo alto, que de los 41 hoy partidos inscritos, la gran mayoría no tienen 25.000 miembros. ¿Qué han hecho? Estoy seguro que muchos les han falsificado. Y en otros casos, porque también, digamos, el documento donde tú te inscribes como miembro del partido requiere tu firma. Esto pasa a RENIEC. Y lo que hacen es similitud. Claro que el porcentaje ha bajado, pero nosotros señalamos que si 5% de la documentación era falsa, ese partido se le cerraba el proceso de inscripción. Eso no lo incluyeron en la ley del Congreso. Además, hay casos que realmente fueron chocantes para el elector, como la falsificación de firmas en Perú 2000, Claro, en Perú Posible. lo que se llamó fábrica de firmas. Lo que pasa es que en el año 2000 se encontraron a las personas. Es el único caso en la historia. Luego, en el caso de Perú Posible no fue así, pues yo era jefe hombre. Lo que pasa es que pidieron por transparencia que les entreguemos los planillones. Y siempre vas a encontrar planillones donde hay firmas falsas. Entonces sacaron solamente estas y dijeron, este es un escándalo. No, no voy a decir el nombre, pero aquellas personas que en realidad pertenecían a un partido, si tú sacabas las de ellos, también ibas a encontrar. Entonces todos están embarrados. Y lo que quiero decir es que lo único que sí se encontró fue en una investigación en el comercio en aquella época, lo que se llamó la fábrica de firmas. Y habían personas falsificando. O sea, oficinas, ¿dónde conseguías, sin embargo, falsificas de dónde? Lo habían sacado de una suerte de escaneo en discos de la propia OMPE, previa a mi gestión de aquella época. Entonces, yo tenía acá algunas firmas con nombres y lo que hacía era falsificar. Y hay personas que son pues bastante diestras, habilidosas para falsificar. Tengo entendido que el caso más reciente fue el de Podemos Perú, las firmas para que Pepe Luna siga con su partido.
Ahora que ya no se cuentan a los militantes, sino a los adherentes, volvemos otra vez a los escándalos de partidos fantasma, firmas fantasma. Sí, sin duda, porque es que también no es por congraciarme, pero nadie consigue medio millón en el Perú, nadie. Si es que fuera así, tú tendrías en todas las calles, porque ¿dónde encuentras la firma? Digamos que tú eres miembro de un partido y tú tienes un planillo. ¿A quién vas? Vas, digamos, a tus amigos, familia, y no todos van a cumplir. Y ahí se te acabó. Tu universo es pequeño. ¿Dónde lo vas a conseguir? Afuera. Para que la gente lo consiga afuera, tienes que ver dos cosas. Tienes que tener un aparato organizativo a nivel nacional. ¿Recuerdas que hubo esto de recoger firmas para no a la Constitución? Se terminó, se diluyó, ni siquiera se presentaron. Y decían, acá tenemos cajas de listas. Bueno, podrán tener firmas. ¿Son válidas? ¿Son verdaderas? Eso tenía que pasar por una revisión, ¿no? Pero, lo otro, repito, tú vas a la calle, yo soy parte del partido que se llama, pues no sé, Estudio 94 o lo que fuera. Entonces yo voy y te digo, miren, ¿sabes qué? Te paro en la calle, quisiera que firmes porque apoye la ejecución de este partido. ¿La gente apoya? No, en el Perú la gente, para empezar, la gente es absolutamente desconfiada. Otros dicen lo siguiente, no, es que compran la firma. Ah, ya bien, compran. Dicen, les dan un paquete de fideos. Algunos sí, pero un montón de gente no firma si le des un paquete de fideos. ¿Cuánto cuesta un paquete de fideos? Vamos a suponer, exagerando, que cueste $1, digamos. Entonces tendría que tener $500,000 para entregar fideos contra la firma, que en realidad eso no se da, porque si no estuviéramos hubiéramos visto los 45 partidos en todo el Perú tratando de entregar fideos, y tú has visto acaso a algún periodista o cualquier persona que haya colgado en sus redes sociales, miren, he estado viendo esto, casi nada. Y esto deberíamos verlo multiplicadamente. Entonces, repito, lo que ha hecho el Congreso es porque no tienen otras ideas, por ignorancia o por creer que con esto no entra nadie, volvieron con lo de firma de adherentes. Esto es parte de la contrarreforma. Es parte de la contrarreforma. Y parte de la quinta etapa, post Comisión Tuesta. Así es. Wow. Tercer capítulo, sistema electoral. Usted es un férreo crítico del voto preferencial. Tengo entendido que se introdujo por primera vez en el 85. 78. En el 78. El 80 no hubo y se reintrodujo en el 85, como bien dices. Correcto. Entonces, ¿por qué seguimos apostando para estas elecciones con el voto preferencial? Bueno, el voto preferencial se eliminó el 2019. No había voto preferencial. Porque se suponía que las PASO, la que también se han eliminado, es parte de la contrarreforma, permitía que la gente sí vote preferencialmente dentro de cada partido. Pero una vez que se tenía la lista de candidatos de cada partido, quienes tenían mejor voto preferencial, esa lista se respetaba y se inscribía. Y entonces los partidos ya presentaban listas completas y solo se tenía que votar como partido. Como por ejemplo cuando los peruanos votamos en elecciones municipales o regionales. No votamos por voto preferencial. Tú votas por un partido y el cabeza de ese partido es el candidato a alcalde. Pero tú no votas por los concejales. Así se votaba antes en el Perú, antes que el voto preferencial. Entonces, esto se eliminó. ¿Qué ha hecho el Congreso? Lo ha restituido. Y esto es terrible porque, entonces, si ya tenemos 45 partidos, imaginemos que no hay ninguna alianza en Lima, no tendrías 45 partidos haciendo campaña para que voten por su símbolo, sino tendrías 45 por 32 escaños, porque cada uno de los miembros del partido
a través del voto preferencial, hace su campaña. El candidato se convierte en un partido en sí mismo. Entonces tú multiplicas, y estamos hablando de 40 por 30, digamos 1.200, un poco más. 1.200 que le piden a los limeños, y donde si lo de esta oficina, que somos 10, somos parte del mismo partido, no vamos a reunirnos a decir, vamos a hacer una campaña juntas. El asesor te dirá, tú tienes que diferenciarte de los tuyos, porque cuando la gente vote por nuestro partido, va a tener que decidir entre los 10. ¿Y por qué te va a elegir a ti y no a él? O si todos son iguales, o todos dicen lo mismo, o todos tienen la misma línea. No, tú diferénciate. Baila, canta, brinca, ofrece lo que quieras, como presidente de la República. No hay límite. Ahora, imagínate eso multiplicado 1.200, solo por diputados. Luego vas a tener 4 senadores por Lima por 45 partidos. Estamos hablando de más o menos 180. Luego vas a tener los 45 candidatos presidenciales. Y luego vas a tener a lo del Parlamento Andino, que son 5, multiplícalo por votos preferenciales, ya que sean 5 nada más, para hacerlo más fácil. Y luego hay una parte del Senado que se elige por circunscripción única o nacional, que son 30 por cada uno de los partidos. O sea, son más de 150. Sumado, estamos hablando como que en Lima van a aparecer haciendo campaña 2.000 personas. 2.000 personas, si no es más. Entonces, vas a ver pancartas, de todo. ¿Cómo la gente va a poder discernir este partido es mejor, pero que además, si en ese partido hay de la misma camiseta lo mismo, diciendo distintas cosas? Entonces, lo que contribuye a todas estas malas leyes, no pensadas de manera integral, es lo que vamos a tener. Una campaña con 45 partidos, con 5 elecciones concurrentes, con 8 votos preferenciales, con una cantidad de normas que se han cambiado y con más de 2.200.000 nuevos electores. ¿Cómo hace OMPE para hacer campaña y publicidad? Imposible casi. De hecho, en un artículo suyo, usted mencionó 10 razones para estar en contra del voto preferencial. Y hasta el momento tengo entendido que hay 3 claras, ¿no? La división interna, la complicación al momento de contar cada uno de los votos. Pero hay uno en particular que me llamó la atención, que es más probable que el elector se equivoque al momento de marcar, de escribir un número y por ende varios votos queden invalidados. Mira, hicimos un estudio en el año 2000 de cómo la gente votaba, observando los votos en el momento del conteo. Lamentablemente eso no se ha vuelto a hacer un estudio así. Tienes que observar el momento del escrutinio, porque luego los votos se rompen, entonces no vas a saber. Y por ejemplo, tú eres el número en Lima, que son 32, digamos tú tienes el número 19. Y te dice, tienes en diputados 2 posibilidades de escoger por voto preferencial. La gente no está atenta porque la gente odia la política, no está enterada, no sigue y va a ir a votar muchas veces sin saber cómo. Y va a preguntar al de al lado, su familia, el de la cola, etc. Y entonces tú tienes 19 y en vez de poner 19 en un cuadrado, puedes poner 1 en un cuadrado y 9 en el otro cuadrado. El momento del escrutinio va a ser válido, pero va a ser un voto para 1 y un voto para 9. No va a ser un voto para 19. Yo solamente quería votar por ti y el otro quedarlo en blanco, pero puse 1 y 9. Y cantidad de errores que hay. La mayor cantidad de errores es en la elección parlamentaria en el voto preferencial. Y eso se restituyó. Sí. Bueno, esperemos que los parlamentarios puedan escuchar este podcast para al menos reflexionar en las implicancias de continuar con el voto preferencial.
Cuarto capítulo, sistema de gobierno. Usted también es un crítico férreo de la reelección presidencial y menciona el caso de Augusto Beleguía y Alberto Fujimori. ¿Por qué en otros países como Estados Unidos la reelección presidencial sí puede funcionar, o incluso hasta hace poco en Colombia, en Argentina actualmente, y Perú no puede funcionar la idea de una reelección presidencial? Ya, es una buena pregunta. Mira, en América Latina, a diferencia de Estados Unidos, es muy difícil que quien está en el gobierno no use los recursos públicos a su favor. Y eso ya te crea un desnivel. Si tú haces un recuento de los presidentes que han perdido una reelección en América Latina, creo que son 2 o 3 casos, nada más. Ahí se usan los recursos públicos. En Estados Unidos la cosa es distinta. En Estados Unidos, bueno, ya has visto que han habido casos en que presidentes en ejercicios han perdido la reelección. Bueno, Jimmy Carter, por ejemplo, el mismo, bueno, Biden se retira, pero pudo haber perdido. Donald Trump pierde la reelección. Allí está mucho más controlado porque casi todo se concentra en 2 partidos. En nuestro caso, las 2 experiencias han sido nefastas. Para empezar, Leguía cambia la Constitución para favorecerse. Y luego Fujimori cambia la Constitución para favorecerse, o sea, para reelegirse. Y no solamente reelegirse una primera vez, que lo hizo en el 95, sino forzó en la interpretación de la Constitución para hacerlo en el 2000. Pero ahí ya vino su caída a través de la fuga. Pero, por ejemplo, en Colombia, ¿quién cambia la Constitución para favorecerse? Uribe. Pero Santos también se reelige, luego él impulsa la no reelección. Hoy día en Colombia no se puede reelegir. O sea, ha habido, como en el Perú, cambio y recambio. Hay otros países en donde no se puede reelegir. México es uno de ellos, Paraguay no se puede reelegir tampoco. Entonces, sin embargo, la ola reeleccionista sí se comienza a dar a partir de lo que establece Fujimori. Y ahí comienzan a cambiar en varios países. Ahora tenemos una mayoría que reelige y otros no. Sin embargo, en Argentina, por ejemplo, hubo una negociación, porque fue Menem quien propone la reelección para favorecerse, y de hecho él salió reelegido. En ese momento, el periodo presidencial era de 6 años. Entonces, ya, reelección, le dieron el voto, pero se reduce de 6 a 4. De tal manera que un presidente puede estar máximo 8 años, ¿no?, con reelección. Si no fuera porque acá se usan los recursos públicos, yo estaría a favor de reducir a 4 y que exista reelección presidencial. Pero eso es imposible, como digo, repito, la evidencia que tenemos, y para qué arriesgarse. Y lo otro es que, a diferencia de eso, yo sí estoy a favor de la reelección parlamentaria, de los gobernadores y alcaldes. La única que estoy en contra es la reelección presidencial. Solo que a partir del año 2018, 16 en realidad, una mala lectura de los congresistas, dijo, bueno, si no se puede reelegir presidente, tampoco gobernadores y alcaldes. Porque claro, comenzó toda una lista de gobernadores y alcaldes corruptos, en fin, ¿no? Y luego Martín Vizcarra lo incluye en el referéndum para, de mi punto de vista, negativo, nos achacan a nosotros eso, nosotros jamás estuvimos, y yo personalmente, y ahí está escrito, yo estuve en contra de la prohibición de la reelección, pero a la gente le gusta eso, o sea, es un arma de rechazo, ¿no? Y por eso no se reeligió a los congresistas, que ahora el Congreso lo ha vuelto a modificar la Constitución para que sí sea posible la reelección de congresistas, pero curiosamente no ha hecho lo propio con gobernadores ni alcaldes, ¿no? Esa es la situación actual. Varios políticos de la derecha peruana lo responsabilizan, cuando en realidad la comisión vino después del referéndum, Sí, y usted total. ha detallado que no está a favor de eliminar la reelección, por el contrario, usted aboga por una reelección limitada. Sí, en algunos casos ya, en general, yo creo que debe ser ilimitada, pero ya,
Si es que es necesario limitar algo, que se limite a 2, 3 periodos en el caso, puede ser de congresista, puede ser, pero creo que se pierde el tema de la experiencia. Este es el Congreso de los amateurs. Este es el primer Congreso en la historia del Perú sin reelección. Ahí están los resultados. Ahí están los resultados. Bueno, a mí me echan la culpa de todos los males del Perú. Como si tuviera un poder, el único si existe algún poder que tengo y que no sé, es el nivel de la persuasión a partir de mis estudios y mis trabajos. Quienes votan son los congresistas. Y es jocoso ver cómo los congresistas que me critican o excongresistas, ellos son los que votaron. Ellos son los que votaron. Miren la votación en el Congreso en el momento que se aprueba la no reelección de congresistas. Varios de los que recorren canales de televisión votaron a favor. Votaron a favor. O sea, hay un nivel de cinismo pues enorme, ¿no? Pero bueno, es más fácil cuando hay problemas echar la culpa al otro. Y para empezar, yo nunca he votado, nunca he sido congresista, yo he sido jefe de hombre 2000-2004, nunca más he tenido cargo de autoridad pública, nunca más, es decir, hace 21 años y se me atribuye cosas que no tienen nada que hacer. Que nosotros hicimos el informe a través del pedido de la presidencia del señor Martín Vizcarra, cierto, lo hubiéramos hecho si nos lo hubiera pedido el Congreso. Son 60 días ad honorem. Nos pagaron, etcétera, nunca. Saquen un recibo que nos hayan pagado por ese trabajo. Nunca. Lo hicimos y ese fue parte de un esfuerzo de cosas de las que, en mi caso, y hablo en este caso personal, y ese libro es testimonio de aquello, que yo he venido manejando esas ideas de hace años, ¿no? Por el contrario, la señora Dina Boluarte formó una comisión que debía dar también un paquete de reformas. Nadie se acuerda de esa comisión. Solamente voy a decir, no quiero decir nombres, todos los miembros de esa comisión luego han tenido cargos designados por el Ejecutivo y no cargos ad honorem precisamente, ¿no? Desde abogado de la señora, pasando por embajadores, etcétera. Bueno, nosotros no recibimos ningún cargo. A usted le pagaron, ¿no? 2 años después, 2 años y medio después, yo presté servicios externos de asesoría al presidente del jurado. Eso no es ningún pecado, ese no es ningún crimen, ese no es ningún delito, y ni era correspondencia en la anterior porque ni siquiera existía todavía la presidencia del Congreso, del presidente del jurado. Entonces hay una, digamos, idea instalada básicamente por Willax, Expreso y congresistas o congresistas que repiten lo mismo. Yo quisiera, por eso les he dicho alguna vez, criticas eso, yo quisiera debatir públicamente con esa persona y que me diga cuáles son mis responsabilidades. Pasemos al 5º capítulo, el Parlamento. Se aprobó el retorno a la bicameralidad casi después de 30 años. Sin embargo, los propios analistas y su persona no están a favor de la manera como el Congreso lo manejó, dado que combinaron un distrito único nacional con una representación departamental, es decir, combinaron diferentes modelos como el norteamericano, el colombiano, y al final tuvimos una mazamorra. Sí, a mí no me gustan 2 cosas del diseño sobre todo del Senado. El primero es el de la representación. Tú tienes un parlamento de 2 cámaras que debe mostrar a su vez equilibrio entre funciones y representación. La Cámara Baja o Cámara de Diputados o Cámara Joven, como se dice, digamos en general, es producto de la representación poblacional territorial. Es decir, yo tengo, caso Lima, tantos electores, me corresponde tantos escaños, ¿no? Otra región, Ayacucho, le corresponderán, etc. Eso es entonces un nivel de representación. Y diputados tiene unas funciones. La Cámara de Senadores, generalmente, y en el mundo, que no hay en todo el mundo, pero digamos, para quedarnos en América, el caso de Estados Unidos, Argentina, Brasil, Bolivia, México, por decir algunos, lo que hace es, se le
atribuye al Senado determinadas funciones, pero además su nacimiento, el origen de la representación, ya no es en función de la población, sino es en función de tu unidad política administrativa. Por ejemplo, en Estados Unidos, el Estado. ¿Cuántos estados hay? 50 estados. En Bolivia, el departamento. En Argentina le llaman la provincia. En Brasil, el estado. Y en estos países, al igual que en Estados Unidos, lo que hacen es asignar un mismo número de escaños, paritario. Y entonces en Estados Unidos, California, que es el más grande, tiene 2, y Hawái, que es chiquito, también tiene 2, o Alaska tiene 2, porque no se trata ya de la población, sino de que estén representados, digamos, en ese nivel, los estados o las provincias. Pero además desarrollas un equilibrio, porque si tú tienes un partido que es aplastantemente mayoritario a nivel poblacional, no aplastante, sino mayoritario, de repente en el Senado hay un equilibrio. ¿Qué ha hecho nuestro Congreso? Ha dicho, el Senado vamos a hacerlo de la siguiente manera. Va a haber una combinación de representación. Se le asigna un senador por circunscripción. Entonces tienes, Tumbes tiene 1, Moquegua tiene 1, Loreto tiene 1, Cusco tiene 1, etcétera. Dice, salvo Lima, que va a tener 4. Ya. Luego, tú sumas eso y te dan 30, pero faltarían otros 30, porque dice el Senado debe tener como mínimo 60. ¿Ya? ¿Qué haces con esos 60? Dice circunscripción única, vale decir que los partidos presentan una lista de 30, de los cuales tienes que escoger 2 por voto preferencial aparte del partido, y es la misma lista en Tumbes, en Moquegua, en Piura, en Ucayali o en Callao. Entonces vas a tener por eso 2 problemas. El senador que nace de la circunscripción nacional va a sentir que tiene un nivel de representación mayor que el que solo lo hace por una circunscripción. Y eso ya ha sucedido. Por ejemplo, en Ecuador tenías 2 tipos de representación, aunque es unicameral, no es Senado, pero había lo que se llamaban los diputados nacionales y los que venían de la circunscripción. Entonces se sienten como superiores en términos de representación. Lo segundo, y teniendo las mismas funciones, porque si tienen funciones distintas, bueno, pero no, son las mismas funciones. En segundo lugar, acá viene el otro tema, el tema de la votación. Tú lo que vas a tener es 2 columnas para Senado. Explícale a la gente, esto es lo que te estoy explicando con tiempo, pero lo que tiene que hacer la OMP es hacer un spot de 30 segundos, explicar todo esto, es un problema. Pero entonces quiebra esta idea de, digamos, el equilibrio. Pero además, cuando hay circunscripción única y hay 30, ¿quiénes van a salir elegidos? Aquellos candidatos que tienen origen o tienen bolsones, sobre todo en las poblaciones concentradas. ¿Qué es eso? Lima. Claro, porque, digamos, yo soy de Lima y hago campaña solo en Lima y votan primero por mi partido y saco 40.000 votos, 50.000 votos, ¿no? Pero si tú eres de Tacna y tu bolsón está en Tacna, por más bolsón que tengas, 40.000 no vas a conseguir porque es mucho más chico, ¿no? Entonces suele concentrarse más en Lima. ¿Dónde hay un Senado de circunscripción única? En Colombia. Es el único país. Y en Colombia la discusión es que la mayoría son concentrados en las grandes ciudades, ¿no? En Bogotá, Medellín, Cali, en fin, ¿no? Pero hay zonas en donde no hay nada, ¿no? Entonces, y yo soy un crítico de ese lado. Y soy crítico de los requisitos para ser senador. O sea, ese ya es hasta una vergüenza. Elevan a 45 años la condición y requisito para ser senador.
Esto en el Perú no había ni en el siglo XIX. No existe país en el mundo que exija 45 años. Italia exige hasta 40, pero es un sistema parlamentario. Pero, claro, si tú elevas en un país joven, dejas de lado a la mitad de los votantes o de los probables electores candidatos. Pero ha puesto en la Constitución algo que de verdad es un descaro. Dice, o tienes 45 o eres congresista. Entonces, si eres congresista actualmente, o lo fuiste, pero sobre todo los de ahora, puedes ser candidato así no tengas 45 años. A partir de los 30 años incluso. Peor, ¿sabes cuántos congresistas se verían beneficiados porque no tendrían 45 años? El 12 de abril de 2026, 32 congresistas. 32 congresistas. Algunos que estarían recién empezando los 30. ¿Cómo vas a hacer una ley? Bueno, no ley, la Constitución, donde haga esa diferencia. Eso es vergonzoso. Y sin embargo, está allí. Pasemos al sexto capítulo, el financiamiento de la política. Es evidente que en 2011 hubo millonarias donaciones, sobre todo a Fuerza Popular por parte del grupo Intercorp. Usted vio positiva la idea de crear un financiamiento público porque en Europa ya se estaba ideando. Pero hoy en día vemos que ese dinero público lo emplean no necesariamente en la capacitación o la creación de bases, sino para pagar a un empresario, para pagar a un abogado de temas de corrupción que ellos mismos, los partidos, se metieron. ¿Está bien seguir apostando por el financiamiento público o ya se desvirtuó por completo que se tiene que borrar? Ya, una corrección. La ley de partidos políticos que se promulga el 1 de noviembre del año 2003 incluía el financiamiento público. No el 2011 ni ahora último, en el 2003. Lo que ocurre es que recién se implementa en el 2017. El 2017. Y estoy de acuerdo contigo, y han salido ya informes en televisión, del mal uso de los recursos públicos. El tema es el siguiente. Lo que más cuesta en política es una campaña. ¿De dónde vas a sacar el dinero? De tus miembros, imposible. Eso era antiguo. Ahora ya no existe. Encima no tienes miembros. Y si los tienes formalmente. Y si los tienes realmente, nadie está dispuesto a cotizar como si fuera un club todos los meses. Con eso no paras un partido. Entonces, lo que ocurre es que tienes dos posibilidades entonces. O que la fuente de tu ingreso sea privada, va a decir personas o empresas, o públicas. Si dejas lo primero, que ese es lo histórico, así empezó la historia, de lo privado, tú lo que tienes es que algunos van a pasar el sombrero y van a rebalsar de dólares, otros van a pasar el sombrero y no van a tener, como decían antes, un penique, nada, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienes relaciones, porque no vas a representar sus intereses, nada. Entonces, esa desigualdad entre los que reciben y los que no reciben quedó plasmado sobre todo en la campaña de Fredermo en 1990, donde tú tenías pues una millonaria campaña publicitaria. No existían límites. Entonces, en 2003, por eso se creó el financiamiento público directo. Pero había un mal uso, efectivamente, como tú bien señalas. Entonces, lo que se trata no es de eliminarlo, sino hacer los ajustes. ¿Han hecho los ajustes necesarios este Congreso? No. Lo único que ha hecho es que se vuelva a que las empresas vuelvan a financiar. Eso es todo. Una crítica que observo es, ok, entran al Congreso con una bancada, pero esa bancada queda en el olvido. Por ejemplo, el Partido Morado recibe, tengo entendido, que 600.000 soles cada trimestre y hoy ya no queda ningún partido, ningún miembro del Partido Morado. ¿Sí? O Perú Libre, que inició con 37, actualmente tiene 11, reciben el mismo monto. Es decir, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo he propuesto en los debates que me han invitado y en lo que he escrito, lo siguiente. Claro, la ley no prevé situaciones de realidad tan diversas, ¿no? No está, digamos, en todas las situaciones que se presentan. Pero ante eso hay que hacer los ajustes. Y uno de los ajustes que yo proponía era
Ya, el año cero es el año del resultado y que te entregan según la 40% igual a todos y 60% en proporción a los votos obtenidos en el Parlamento. Perfecto. Por eso Perú Libre es el que más va a recibir del periodo 2021 al 2026 más de 10 millones de soles. Pero bien lo has dicho, Perú Libre empezó con 37, hoy día tiene 11, en el extremo podría quedarse con 0 y seguiría recibiendo. Y seguiría recibiendo. Entonces acá hay un problema. Entonces mi propuesta era, en el año 0 tú le entregas, pero cada año evalúas y en proporción al número de escaños que tiene, le entregas. Entonces si tenía 37, te entregó tanto. Pero si tienes 11, ya no te voy a entregar 37, te voy a entregar como 11. Y si tienes 0, ya no te entrego nada. Ya no te entrego nada. No tengo por qué financiarte de un partido que ha perdido todos sus parlamentarios. Correcto. Y séptimo y último capítulo, mecanismos de democracia directa. Desde el referéndum de Susana Villarán ya no se presentó, al menos en Lima, Revocatoria. la revocatoria, perdón. Ya no se presentaron tantas iniciativas en Lima. Sin embargo, usted vislumbra que al interior del país hay bastantes iniciativas de revocatoria. ¿Está bien regulado en el sentido de permitir que el segundo y tercer año sean los únicos para poder presentar revocatoria? Han habido muchos cambios en la 26300, que es la ley de participación y control ciudadano. Perú llegó a ser el país con más revocatorios en el mundo. Y esto era así porque la norma tenía incentivos perversos. Tú juntabas, por ejemplo, de esta oficina, digamos, competimos 5. Yo gano. Antes, al día siguiente que se iniciaba la gestión, tú podías comprar un kit para recoger firmas para revocarme. Tú te juntabas con los 4 perdedores. Entonces podías revocarme, pero además podías revocar a todo mi consejo. Y si es que tú revocabas a 2/3 partes del consejo, habían nuevas elecciones, donde tú eras el favorecido porque antes de 4 años ya podías competir, incluso ganar. Entonces, eso se cortó después de Susana Villarán, de la revocatoria, que finalmente ella pierde casi todos sus escaños, pero ella no la revocan. Lo curioso de esto, ¿no? Porque así era la ley. Entonces, después de eso se cambia y se dice, si quieres revocar al alcalde, está bien, pero va a subir el teniente alcalde. O sea, ¿qué incentivos tienes tú que eras de otro partido? Ya ninguno, pues. Ya ninguno. Entonces, el número de revocatorias cayó enormemente. Sin embargo, hay gente que sí consigue. Ahora, ¿en dónde mayormente se daban las revocatorias? Salvo Susana Villarán, generalmente se daban en distritos con menos de 5.000 personas, electores, rurales y pobres, la mayoría. Entonces, claro, si tú tienes 1.000 electores, tenías que conseguir 25% de firmas, son 250, más o menos las consigues, ¿no? Y eso es lo que ha sucedido. Prácticamente ha desaparecido, pero en algunos distritos la gente realmente rechaza su autoridad por lo que crea o señale y se ha revocado, pero el número ha bajado, repito, enormemente. Ahora, revocatoria no hay en todos los países. Revocatoria hay muy pocos países en el mundo y en América Latina. Sí hay revocatoria, pero en el papel, en México, en Venezuela, en Bolivia, para presidente de la República. De hecho, Chávez operó una revocatoria para su mandato y él ganó, pero costó 2 años de conseguir las firmas. En México, el presidente López Obrador, lo curioso es que quienes invocan para revocarlo no son sus opositores, sino ellos. Y pues una jugada muy, muy política, porque ellos querían que haya la revocatoria para que sea aplastante el apoyo del no a la revocatoria y él se legitime mucho. Conozco muy bien el caso porque la OEA me designó para presidir la misión electoral del 2022 allá en México. Pero la revocatoria, digamos,
es bien compleja en el sentido de poder regularla. Es como cuando tú, es invierno y tienes una frazada chica, o sea, jalas hacia abajo y te desnudas la parte de arriba, jalas hacia arriba, te desnudas los pies. Siempre va a haber algo que al ajustar queda descuidado, ¿no? Entonces, pero este es un tema evidentemente también de interés. La gente en algunos sitios no sabe lo de la revocatoria. Bueno, hace poco se ha querido revocar al alcalde de Miraflores, ¿no? Se recogieron firmas, no se logró el número de firmas. No es que no se revocó, no se logró el número de firmas. Muchos hablaban al alcalde de Lima, los entusiastas, porque ese es el tema también. La gente cree que recoger firmas es fácil, ¿no? E incluso el primer día te puede ir bien. Eso requiere varias cosas: constancia, organización, presupuesto, ¿no? Y el ánimo de la gente, por supuesto. Así es. Y con esta pregunta ya daré concluida la entrevista. ¿Cuál es su pronóstico para el año 2026? Es decir, ya tenemos una etapa contrarreformista, tenemos un sistema electoral muy ambiguo, extraño, y finalmente un nuevo quinquenio sin una mayoría sólida. ¿Qué se podría hacer para revertir este contraataque? Es muy difícil, yo creo que a estas alturas poco. En términos de reforma, el 12 de abril, comentamos, se cierra. Lo segundo es que, mira, finalmente una elección siempre es una oportunidad. Ahora, también puede ser una oportunidad perdida, y en el Perú han habido muchas oportunidades perdidas. No sé lo que viene porque no tengo una bola mágica, no hago pronósticos porque no suelo hacerlos, no creo que los que analizamos la realidad, pero de las pocas cosas que uno puede afirmar es que, repito, esto va a ser una campaña la más compleja, la que trae mayor confusión. No va a ser fácil para el elector elegir por la cantidad, y espero equivocarme. El más del 90% de los peruanos rechaza el Congreso. Y en el Congreso hay 10 partidos. Yo creo que la mayoría de esos partidos van a regresar al Congreso. Más que los 30 y tantos nuevos. Por una sencilla razón. Porque para que la gente vote por ti, tiene que conocerte. Y para empezar, tu partido. Lean lo que nos están viendo, van a ver cuántos partidos conocen, quiénes están. Puede haber gente interesante, puede haber gente que no lo es, pueden haber oportunistas, malandrines, aventureros, como puede haber gente buena, pero va a ser muy corto el tiempo y entonces está más instalado los nombres de los partidos que están en el Congreso. Los logos, finalmente tú vas a encontrar logos, el nombre de los líderes. En cambio, acá puede haber gente muy buena, pero de acá que lo conozcan. Digamos, es difícil. Esto no impide, digamos, podríamos descartar que siempre va a aparecer un outsider, como lo fue Fujimori en el 90, como lo fue Castillo en el 2001. Cualquier cosa puede pasar. Si hay un país donde hay la mayor cantidad de incertidumbre, es el Perú. Estimado Fernando, llegamos al fin del episodio número 13. Le agradezco sinceramente por la oportunidad. Y bueno, con la audiencia será hasta el siguiente episodio. Un abrazo y un saludo.